Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa, y les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast semanal. Esta oportunidad la vamos a dedicar para hablar de inflación, de precios y el incremento importante que vimos de él durante el mes de enero. De hecho, el INE informó que la variación de este indicador fue de 0,7%, lo que se encontró levemente por sobre nuestra expectativa. Como habíamos comentado, nosotros estábamos esperando 0,6% y algo por sobre también las del mercado, que estaban en 0,5%. Interanualmente, la variación de precio llegó a 3,1% desde el 3% con el que cerró 2020, ¿no? El último dato de diciembre. ¿Qué cosas explicaron este incremento? Bueno, la verdad, y quizás para ustedes no sea mucha novedad, es cosa de salir o de comprar, ¿no?, en línea, lo que sea. Alimentos fue la división que más influyó, con un 1,2% de alza intermensual. Eso incidió dentro de este 0,7 en 0,25 aproximadamente puntos porcentuales, seguido de transporte. También presentó un incremento de 1,2% mes contra mes, una incidencia algo menor, ¿no? Transporte pesa menos que la división de alimentos, de 0,15%. Y en tercer lugar, vivienda y servicios básicos, con un aumento de 0,8%. La mitad de la inflación interanual, ¿no?, ese 3,1% que le había comentado anteriormente, es explicada por el incremento de alimentos. O sea, realmente es algo que no solamente hemos visto o vimos durante enero, sino además durante los últimos meses. Yo destacaría principalmente desde septiembre, con incrementos importantes, pero en el transcurso de los meses más complejos de la pandemia también los vimos. Quizás las alzas fueron un poco más tímidas, pero también lo vimos. Y lo que nos puede preocupar un poquito para adelante es que, por ejemplo, viendo febrero, también se observan esas alzas, aunque seamos claros, mucho más moderadas que lo que estamos viendo o lo que vimos en enero. De hecho, y al final les voy a comentar, producto de esa moderación es que acabamos de recortar nuestra estimación para la inflación de ese mes. Bueno, como les comentaba, en segundo lugar, transporte, pero con muchas fuentes distintas en este incremento. En primer lugar, el precio de los combustibles. Eso sí, viene afectando o afectó en enero. También vimos algo de eso en diciembre, y vamos a ver también de eso en febrero. Ya eso viene muy de la mano del incremento del precio internacional del petróleo, ya que de hecho durante la semana alcanzó incluso los $60 el barril. Sin embargo, no es la única explicación. Además, tenemos ese incremento importante de automóviles nuevos, que además trae consigo un incremento del precio de los automóviles usados, ¿no? Hay algunos problemas de stock en automóviles nuevos, y eso entonces hace que la gente vaya y opte por un automóvil usado, incrementando también la demanda de estos productos. Y en tercer lugar, hubo un ajuste ahí en los peajes de las autopistas, aunque eso no debiese replicarse, como mencionaba previamente, para los otros fines en febrero. En vivienda, por último, ¿no? 3 productos explican casi la totalidad de la incidencia positiva. Gasto común, por temas de aguinaldo de diciembre. Gasto común, y ustedes seguramente lo verán, cuando llega el gasto común es del mes pasado, ¿no? Entonces, de la misma manera, el gasto común que se considera para el IPC de enero es el que, entre comillas, se devengó en diciembre, ¿cierto? Uno paga con un mes de retraso. Lo mismo ocurre entonces en el IPC. En segundo lugar, gas licuado, o sea, también tenemos ahí combustible intradomiciliario, y el precio de los arriendos. ¿Debería preocuparse el Banco Central por estos IPC más altos, ¿no? Hemos visto que de hecho una parte del mercado incluso está adelantando la expectativa sobre el proceso de normalización monetario. En el último IPOM, el Banco Central ha mencionado que la TPM debería mantenerse en estos niveles, 0,5%, hasta por lo menos finales de año, ¿no? El mercado incluso ha, como les decía, comenzado a ponerle precio a que aquellas alzas podrían empezar 1 o 2 meses antes, ¿ya? Por este incremento de precio. A ver, ¿el Banco Central se debe empezar a preocupar? Nosotros creemos que sí, aunque aún es muy temprano para hacer algún tipo de ajuste.
¿Por qué? Porque todas las fuentes de este incremento de precios han venido por parte de la oferta. O sea, no hay una inflación subyacente, no hay presiones de demanda sostenidas, no hay un incremento de salarios preocupante, por ejemplo, que hablen de un sobrecalentamiento de la economía o algo por el estilo, que requiera un ajuste tradicional de política monetaria. No, eso no ha ocurrido. Pero sí ha ocurrido estos incrementos que son temporales, ¿no? de precios, pero muchos incrementos temporales, bueno, eventualmente podrían convertirse en algo no tan transitorio, sino más bien permanente. ¿Cuáles son los problemas que podría enfrentar en el central ante estos ajustes, entre comillas, transitorios? Primero, si es que eventualmente pueden tener repercusiones en otros productos, lo que se denomina efectos de segunda vuelta. No tenemos hasta el momento evidencia de que eso esté ocurriendo, ¿ya? Así que primer check sobre eso, no está pasando, pero hay que tener ojo, porque si es que siguen siendo abultados los IPC, sin duda que podríamos empezar a ver algo de eso. Ha pasado con anterioridad. En segundo lugar, que el incremento se vea tan desbordado, ¿no? Que afecte las expectativas de inflación y las desancle. ¿Qué significa desanclar en este contexto? Que en la encuesta de expectativas económicas, puede ser en otras encuestas también, pero principalmente en esta, la expectativa de los agentes para la inflación entre 12 y 24 meses se vaya sobre el 3%. ¿Ya? Eso, si ustedes miran los gráficos, la inflación en 12 y 24 meses está pegada siempre en 3%, ¿no? Eso habla muy bien de la credibilidad y la reputación que tiene nuestro Banco Central. Pero si eventualmente se desplazara, el Banco Central tendría que actuar probablemente sin quererlo, ¿no? Más que nada para decir, oye, nosotros estamos comprometidos con esta meta y vamos a hacer todo lo posible. Aunque por dentro decir, chuta, en realidad no queríamos hacer esto. Así que hay que ponerle ojo a eso, no hay que dejarlo pasar, mirarlo con detalle, pero por el momento creemos o seguimos pensando que no están las razones para aumentar la tasa. Hay que ser muy cauto con el tema comunicacional. De hecho, simplemente por temas de base de comparación, es muy probable que la variación interanual del IPC en torno a junio, julio, se nos vaya sobre el 4%, sin ser muy exigente, o sea, sin esperar que sigamos viendo 0,6 y 0,7. No, de hecho, viendo inflaciones bastante más bajas, se nos debería ir esa inflación sobre el 4%. Es muy importante que el central comunique por qué está pasando eso, insisto, factores temporales, y que ya hacia fin de año debería converger o debería ir bajando, ¿no? Y acercarse al 3%. Para febrero, para terminar, estamos estimando ahora un 0,4%. La semana pasada estábamos en un 0,5%, ahora 0,4%. Se moderó bastante el incremento de precios de alimentos, particularmente de frutas y verduras. De hecho, verduras teníamos antes que estaba subiendo, ahora durante esta semana ahora tenemos que está cayendo, ¿no? Entonces ahí hay ajustes que fueron importantes que nos hicieron llevar a cabo esta corrección, aunque sabemos que la volatilidad del precio de los alimentos es bastante alta, por lo tanto la próxima semana podría venir algún otro cambio, pero la verdad es que tenemos bastante evidencia como para habernos bajado hasta el 0,4%. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan respecto a este tema que acabamos de conversar u otro, ¿no?, que les interese, recuerden que están nuestros canales abiertos para poder comunicarse con nosotros. Estamos presentes en casi todas las redes sociales para que nos puedan escribir por ahí. Recuerden visitar nuestra página web. Y bueno, me despido hasta el próximo viernes, esperando que tengan un excelente fin de semana.